El libro de Nehemías, el capítulo 12, leyendo versículos 27 a 47. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y la casa de Gilgal, y los campos de Jeba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y los hijos de los sacerdotes iban con trompetas: Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Asacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y la puerta del pescado, y la torre de Anael, y la torre de Ameya, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo, y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Masaías, Miniamín, Micaías, Elionai, Zacarías y Ananías, con trompetas, y Masías, Semaías, Eleazar, Uzi, Jonán, Malquías, Elam y Eser. Y los cantores cantaban en alta voz, y Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra inspirada y tener la confianza de que nos estás hablando. Te pedimos que en verdad podamos reconocer esto y poner a la atención no que el pastor merece, sino que tú mereces, porque es tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos enseñes y que tú puedes aún aplicar esta palabra a nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Mientras nos acercamos al fin de este libro de Nehemías, deberíamos recordar su tema, que debido al poder, protección y providencia de nuestro Dios soberano, tenemos que ser fieles, obedientes a la palabra, aún en tiempos de dificultad y persecución. Y tal vez podremos agregar esto, que ese libro nos enseña, que la manera en la cual deberíamos responder a la palabra en obediencia es con tristeza y arrepentimiento por nuestros pecados, y también en gozo y regocijo por lo que Dios ha hecho. El pueblo de Israel en ese tiempo tenía que pasar por tiempos muy difíciles. Pero cuando se enfocaron en la palabra, cuando se arrepintieron sus pecados, cuando empezaron a alabar a Dios y darle gracias, también se regocijaron. También mostraron mucho gozo por su bondad y por sus bendiciones para con ellos. Es lo que vemos aquí en este pasaje también, en esta historia de la dedicación de los muros de Jerusalén. Dios había obrado por medio de Nehemías
para animar a la gente a levantarse y construir juntos. Dios les había protegido de sus enemigos y Dios les había mandado un avivamiento. Y por eso tiene mucho sentido que leemos aquí que después de que los muros fueron terminados, tenemos un servicio especial de adoración gozosa a Dios por lo que había hecho por ellos. Entonces, este pasaje nos habla de un servicio especial, un tiempo especial celebrando la gran obra de la reconstrucción de los muros. Pero para nosotros, cristianos en el tiempo del Nuevo Testamento, la verdad es que cada servicio es especial. Cada domingo, cuando nos reunimos en la presencia de Dios, en adoración a Él como cuerpo, es especial. Cada vez, hermanos, nunca deberíamos olvidar eso. A veces lo olvidamos. Es que me anima mucho porque ese domingo es la celebración del aniversario de la iglesia. Pues gracias a Dios, ese domingo no es más importante o de más gozo que cualquier otro domingo. Porque cada domingo nos reunimos en gozo para celebrar quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Que nunca olvidemos eso, hermanos, porque a veces venimos y nos parecemos aburridos. En el culto a Dios, nos venimos a veces a prisa o a fuerzas y no reconocemos de que cada domingo es especial. Tiene que ver con lo que vimos en el cuarto mandamiento. Cada domingo es nuestra oportunidad para descansar, apartar el día de todas las otras cosas y no tener que pensar en ellos. Quiero predicar otro mensaje. Esa es libertad, hermanos. Y muchos de ustedes todavía piensan que es esclavitud tener que guardar el cuarto mandamiento. Es esclavitud que el pastor me dice que tengo que venir para la escuela dominical, tengo que quedarme para el segundo culto, tengo que venir a tiempo. Pastor, tú tienes que controlarnos. No es lo que quiero. Eso no me interesa en lo más mínimo. Lo que quiero es que nuestra iglesia entiende el gozo del día del Señor. El domingo no es tu día. El domingo no es para tus quehaceres. El domingo no es para tu fiesta. El domingo no es para tu familia, primeramente, es para Dios. Hermanos, cada cristiano necesita entender eso o no vamos a poder alabarle como deberíamos los domingos. Otro mensaje. Pero lo que vemos aquí en este pasaje, por lo menos, es que aunque ellos tienen un servicio especial de los muros, nosotros tenemos un servicio especial cada domingo. Por eso, el Nuevo Testamento, en muchas maneras, es mejor que el Antiguo. Tenemos más bendiciones, más gracia, porque no tenemos que esperar hasta un servicio para poder reunirnos. Dios nos da la oportunidad y el privilegio cada semana. Y el pecado de algunos de ustedes de no querer santificar el día de reposo, pues sí afecta a tu iglesia. Pero más afecta a tu alma. Y por eso voy a seguir predicando esto, porque no quiero ver a ustedes malos así. Sí afecta a la iglesia. Cuando empezamos el culto y todas las personas todavía están llegando, es una distracción enorme. Y tienen que ser menos egoístas, hermanos. Pero ante todo es porque tu alma no está bien con Dios. Cuando no reconoces la bendición del domingo. Hermanos, por favor, enseñen eso también a sus hijos. Pero algunos jóvenes han crecido y ya no quieren estar. De vez en cuando, o bien tarde, o tienen otras cosas que hacer. Estamos enseñando a sus hijos desde chiquitos que el domingo es para Dios. ¿Entendemos? Intelectualmente sí, pero ¿vamos a hacer cambios? Pues oramos por eso, hermanos. Bueno, aquí vemos el tema de la adoración a Dios. Ellos estaban celebrando por lo que Dios había hecho. Nosotros tenemos mucho más que celebrar, porque Cristo ha venido, ha muerto por nosotros y tenemos la salvación. Tenemos mucho más que celebrar. Todo lo que apenas dije no es legalismo. Si me quiero explicar eso, no es legalismo enseñarles lo que la palabra manda. Sería legalismo para mí decirles, tienen que venir a la iglesia todos los hombres con corbatas, porque la Biblia nunca dice eso. Pero no es legalismo para mí decirles, santifiquen todo el día de reposo. Esa es la palabra de Dios. Entonces aquí vemos en este pasaje un ejemplo de cómo debe ser la adoración a Dios como pueblo de Dios. Aunque, por supuesto, como en el resto del libro, no cada detalle aquí nos aplica, pero hay principios aquí que tienen que ver con cómo nosotros también adoramos a Dios. Ese tema es importantísimo porque hoy en día en las iglesias cristianas hay un debate en cuanto a cómo es la adoración verdadera a Dios. En términos más sencillos, no es tan difícil.
es enfocarnos en Dios, en quién es, en lo que han hecho, conforme Él ha mandado en su palabra. Obviamente a veces hay cuestiones más difíciles y necesitamos discernimiento y sabiduría. Pero la adoración es lo que Dios dice que es. La adoración no es lo que nos hace sentir cómodos. La adoración no es lo que toca las emociones. La adoración es lo que Dios dice que es en su palabra. Y aquí tenemos un gran ejemplo de cómo prepararnos para la adoración, cómo es la adoración y qué hacer después de la adoración. Es lo que vamos a ver en este pasaje. En primer lugar vemos en versículos 27 a 30, la preparación para la adoración. Es la primera cosa que vemos aquí, la preparación para la adoración. Vemos en versículos 27 a 29 que todos los líderes, todos aquellos que iban a participar en el culto, se reunieron, y algunos de lejos. Dice que para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron los levitas que de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén. Dice que también llegaron los cantores y todo el pueblo, como hemos visto en otras ocasiones. El servicio especial era un tiempo para la unidad, era un tiempo dirigido por los líderes. Y nosotros seguimos orando por unidad en nuestra iglesia, así como vemos aquí, y especialmente oramos por nuestros líderes. Lo que vemos aquí es que es un trabajo especial y difícil dirigir al pueblo en adoración. Y más necesitamos orar muchísimo por los hombres que están dirigiendo esos cultos, porque no es fácil para ellos. Necesitan la ayuda de Dios, necesitan la oración de su iglesia. Pero cada culto debe ser dirigido por un líder. Hay iglesias en donde no hay líderes. Cualquier hombre puede levantarse y decir lo que quiera, y cualquier hombre puede dirigir. Así no es la palabra de Dios. Vemos aquí claramente los líderes se reunieron para dirigir al pueblo en adoración. Es una responsabilidad enorme. Y necesitamos orar por nuestros líderes que tengan las fuerzas espirituales para dirigir a la iglesia en adoración. Pero lo más importante que vemos aquí se encuentra en el versículo 30, en cuanto a la preparación para la adoración. En el versículo 30 leemos, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, es decir, los líderes, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Entonces todos fueron purificados antes de empezar la celebración, antes de empezar la adoración. Se purificaron los líderes, los que iban a dirigir el culto en adoración. Pero también dice que todo el pueblo fue purificado. Todos se purificaron antes de empezar el tiempo de adoración a Dios. Es un punto muy importante para nosotros hoy en día también en nuestra adoración a Dios los domingos en la iglesia. Por supuesto, nunca vamos a llegar a la iglesia perfectos y sin pecado. Nunca. Pero si llegamos a la iglesia justificados por Cristo, como leemos en Romanos 5:1, limpiados por su sangre, por eso arrepentidos y apartándonos del mundo y del pecado para que podamos adorar a Dios en santidad. No tenemos derecho a venir a la iglesia sin prepararnos de antemano. Porque venimos para adorar al único Dios verdadero, al Dios eterno y santo y todopoderoso. No es cosa ligera. Por eso el salmista dice en el Salmo 15, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Pues sin duda, esto no es algo que podemos hacer nosotros mismos. Nadie puede. Necesitamos ser salvos, primero, limpiados por la sangre de Cristo. Y cuando Él nos limpia, podemos tener este tipo de acceso a Dios. David no se refiere en este salmo a acercarnos a Dios de esta manera para poder recibir la salvación. No está hablando de lo que sucede naturalmente en las vidas de los cristianos. Y aquí en Nehemías es lo mismo. El pueblo no se purificó para acercar a Dios y pedir la salvación. Dios, ya estamos bien, ya estamos purificados, ya sálvanos. No es así. Ellos llegaron como personas ya salvas, ya limpiadas, pero quisieron apartarse más y más del pecado para estar en la presencia de Dios. Tenemos que entender eso. Venimos a la iglesia en un sentido ya preparados, porque estamos en Cristo y bajo su sangre. Por otro lado, tenemos que prepararnos
Porque siempre hay cosas que necesitamos dejar a un lado, apartarnos de más pecado y venir más preparados para estar en la presencia de Dios. Ese es el equilibrio. No nos purificamos para merecer el favor de Dios. Nos purificamos después de la salvación porque queremos entrar a la presencia de Dios y entendemos cuán santo es. Esa verdad, de hecho, es aclarada en Hebreos 10. Si podemos buscar juntos en Hebreos 10. En caso de que todavía haya una duda, yo creo que Hebreos 10 nos ayuda mucho, porque siempre vamos inmediatamente al versículo 25, la aplicación. Pero fíjense en el contexto. Empezamos en el versículo 19. Hebreos 10, empezando en el versículo 19. Porque después de ver la aplicación, el mandamiento, lo que nosotros tenemos que hacer, vemos la base. Fíjense bien. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, eso es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces fíjense bien, dice, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Hemos sido purificados por su sangre. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Esto ya tenemos. Por eso dice, basado en eso, basado en Cristo, basado en su sangre y su intercesión, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Con este sacerdote, con esta fe, con esta purificación ya hecha, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos sentamos y decimos, pues no hay nada más que hacer. Dios ha hecho todo. ¿Es lo que hacemos? No, fíjense en el versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y concedémonos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Lo ven? El mandamiento de no dejar de congregarnos no tiene nada que ver con tienes que hacerlo por tus fuerzas, en tu poder. No está diciendo, ya eres salvo, has sido perdonado, la sangre de Cristo te ha limpiado, tienes un sacerdote, por eso, haz esto. No dejen de congregarse. Estimulen los unos a los otros a las buenas obras. Vemos el equilibrio. Tenemos cosas que hacer, tenemos mandamientos, pero están basados todos en la obra consumada de Cristo en la cruz. Dios ha hecho todo para salvarnos, por eso ya podemos obedecerle y vivir conforme a su voluntad. Entonces necesitamos prepararnos antes de entrar a la presencia de Dios en adoración. No es para salvarnos. Venimos ya salvos, ya limpiados, ya perdonados, pero tenemos que prepararnos. Cada cristiano tiene que hacerlo. Y por eso pedimos a los cristianos de esa iglesia no venir tarde, no venir a prisa, cuando sea posible, sino prepararse desde el sábado a la noche. Por supuesto, como siempre digo, las personas que nos están visitando, que vienen, pueden venir a cualquier hora, estamos muy agradecidos que estén. Ustedes que son parte de esta iglesia, que reclaman ser cristianos, que esa es su iglesia, pues no quiero otra vez predicar lo mismo. Pero no están preparados si vienen tarde. No están listos a adorar a Dios. No entienden lo que están haciendo en la adoración si no vienen preparados. Y no es mi opinión. La palabra de Dios aquí dice, ellos se purificaron antes de la adoración. ¿Ok? Entiéndanme. Incrédulos, visitas, estamos agradecidos que estén. Punto. Pero ustedes que deberían ser más maduros, que tienen años en la fe, que reclaman ser cristianos, no tienen ninguna excusa. Y esta iglesia necesita ser purificada en esta manera. Yo creo que a veces nos falta algo de la bendición de Dios, porque demasiadas personas no vienen al culto preparadas. Eso tiene que cambiar. Algunos de ustedes se ofenden por lo que digo, pero es basado en la palabra y por eso lo voy a decir. Si se quedan o se vayan, esta iglesia necesita un compromiso que los cristianos se preparen desde el sábado a la noche
haciendo que el domingo sea el día más importante de su semana. Porque si no, no vamos a poder adorar a Dios de la manera en la cual deberíamos. Y para las familias aquí es responsabilidad de los hombres. Ustedes, hombres, esposos y padres, es su responsabilidad completa. Sean hombres. Sean hombres. Ustedes son las cabezas de sus familias, no sus esposas. Sean hombres. ¿Sí puede apagar su celular, por favor? No sé de quién es, pero por favor. Es lo que pasa, ¿verdad? Dios nos habla fuertemente de distracción. No ponga atención a eso. Piensa en lo que Dios está diciendo en su corazón ahora. El Espíritu Santo está aquí con nosotros, convenciéndonos si somos cristianos. Escúchenle. Escuchen al Espíritu Santo, hermanos, ahora, en sus corazones. Obviamente eso no es solamente externo, porque hay personas también que vienen a tiempo y no están preparados. Entonces no quiero solamente decir que es venir a tiempo, eso es todo. Claro que no, no me malentiendan. También tenemos que venir preparados internamente. Por eso David dijo en el Salmo 51, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, aún si vengas a tiempo, y gracias a Dios por ustedes que lo hacen, de todos modos, necesitan prepararse internamente para estar preparados para la adoración a Dios. Vamos a hacerlo juntos, hermanos. Es lo que nos va a unir. Cuando personas vienen tarde, salen rápido, no hay unidad. La unidad no existe. Necesitamos unidad en esta iglesia mientras obedecemos a Dios y tenemos gozo a obedecer sus mandamientos que son para nuestro bien. Juntos, hermanos. Juntos, por favor. Juntos podemos hacerlo. Juntos, trabajando en la obra de Dios. La siguiente cosa que vemos aquí en este pasaje es el contenido de la adoración. Vimos la preparación primero, después el contenido. ¿Cómo es la adoración bíblica a Dios? Pues vemos en primer lugar que incluye alabanza y acción de gracias a Dios. Vemos eso desde el principio de este pasaje, en el versículo 27. Dice, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con símbolos, salterios y cítaras. El ambiente obvio de la reunión era un ambiente de gozo, alabanza a Dios, acción de gracias a Dios. Y por eso decimos aquí en el culto, venimos no para recibir, seguro vamos a recibir, pero venimos para adorar, venimos para alabar, venimos para dar gracias a Dios. Lo que recibimos es secundario. Venimos a la iglesia para adorar a Dios. Eso es nuestro enfoque en el culto de adoración. Entonces vemos eso aquí y en toda la Biblia vemos en los cultos, en las descripciones de adoración a Dios, este ambiente de alabanza y acción de gracias. De hecho, en el cielo así es. Leemos en Apocalipsis que los seres vivientes adoran a Dios así. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así se hace en el cielo, así debemos hacerlo aquí también, alabando y dando gracias a Dios por quien es. Es lo que intentamos hacer aquí, ¿verdad? En las oraciones, en los himnos, en los salmos, en la predicación, todo dirigido a Dios, todo enfocado en Dios. No hacemos nada en la adoración porque nosotros lo queremos. Hacemos todo porque Dios lo ha mandado y porque Él merece toda gloria, toda honra, todo poder. Eso otra vez es la aplicación. La razón por la cual hablo tan directamente a ustedes es porque no tiene que ver con su relación conmigo. Eso es muy secundario. Tiene que ver con su relación con su Dios. Y mi gran preocupación para nuestra iglesia es que hay algunos que no conocen a su Dios. No le respetan, no le adoran, no le alaban. Y me preocupa muchísimo. Porque si no es el cristiano.
Y quiero ver nuestra iglesia alabando a Dios juntos. No quiero ver exactamente a esta hora en esas paredes como estoy controlando todo esto. No me interesa. Aunque algunos no me creen. Me interesa una iglesia que entiende cómo alabar al Dios Santo con todo nuestro ser. Es lo que vamos a hacer como iglesia. Necesitamos a personas aquí que se comprometen a esta meta, a este propósito como iglesia, alabar y dar gracias a nuestro Dios. Es la razón por la cual venimos. Venimos para adorar a Dios en la manera en la cual Él ha mandado. Es nuestro deseo. Vemos también aquí en su adoración que había música. Versículos 27, 35, 36, habla de los cantores. Los cantores cantaban en alta voz. Versículo 42. Habla de la tradición de David y de Asaf. ¿Qué significa? Ellos cantaban salmos. ¿Qué pasa con las iglesias cristianas hoy en día que no cantan salmos? No tengo idea. Pero deberíamos también seguir a David y Asaf y cantar la palabra inspirada de Dios en los salmos. Y también Dios nos ha dado hombres a través de la historia que han unido su talento musical con su teología y nos han dado himnos que siguen el patrón de los salmos, que glorifican a Dios y se enfocan en Él. Y eso también cantamos. Nos damos gracias a Dios por esta parte de la adoración. Pero tenemos que entender, la música no es todo en la adoración. Si ustedes van a otras iglesias, van a ver que ellos hablan de el tiempo de adoración y después la prédica. Entonces, ¿la prédica no es adoración? Se confunden, piensan que la música, la alabanza, y alabanza es más que música también, ¿verdad? Pero además dicen alabanza como que es única palabra para la música. La música es adoración y después predicamos. No, todo es adoración a Dios. La música es parte, pero también la oración, la confesión de pecado, la ofrenda, la predicación, todo es parte de nuestra adoración a Dios. Entonces no es la parte más importante, pero sí es una parte. Y vemos aquí también que en su adoración era una adoración pública. ¿Ustedes vieron lo que pasó aquí en este pasaje? Vemos aquí, empezando en el versículo 31, que Nehemías reunió el pueblo que iba a alabar en el servicio y los dividió en dos grupos. ¿Lo vieron que lo que pasó? Porque leemos de muchas puertas, muchas personas. Un grupo se fue sobre los muros a la derecha y otro grupo sobre los muros a la izquierda. Pues se reunieron y se bajaron al templo. ¿Por qué? ¿Alguna idea? ¿Por qué sobre los muros? ¿Por qué estaban marchando sobre los muros? Pues vemos aquí que ellos quisieron mostrar a todos públicamente lo que Dios había hecho. Porque ustedes recuerdan lo que dijo Tobías cuando los judíos estaban construyendo el muro. ¿Recuerdan? Él dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Tobías dijo, si sube un animal chiquito sobre este muro que están construyendo, se va a caer. Entonces, cuando los muros ya estaban construidos, Nehemías dijo, ¿saben lo que vamos a hacer? Ustedes van a marchar sobre esos muros para mostrar a los enemigos que ya están fuertes y que Dios ha hecho su obra. Aquí testimonio tan público y grande lo que Dios había hecho. Y por eso cuando adoramos a Dios, es testimonio público a todos lo que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros no hacemos nada en el culto para atraer a visitas. Pero lo que sí queremos es cuando visitas e incrédulos vengan a la iglesia, que puedan ver claramente la grandeza de nuestro Dios. Queremos en nuestra adoración ser un testimonio brillante de quién es nuestro Dios y lo que ha hecho. Entonces, parte de la razón por la cual tenemos que poner atención y no estar en los celulares y estar entregados al mensaje, no solamente por nosotros, sino también porque venga una visita y yo estoy aquí, pero ese joven está en su celular, esa persona está dormido, ¿por qué estoy aquí yo? Queremos dar testimonio en nuestra adoración de cuán grande es nuestro Dios. Si nuestro Dios es tan aburrido que podemos llegar a su adoración y dormir, no debemos esperar que nadie venga a esta iglesia, ¿verdad? Pero si estamos aquí llenos de gozo, regocijándonos, poniendo atención porque queremos escuchar la palabra de Dios, desde niños y jóvenes hasta los adultos, los visitantes van a venir y van a decir, bueno, yo no entiendo mucho aquí, pero ellos sí creen lo que dicen. Por lo menos entiende eso, ¿verdad? Y queremos ese tipo de testimonio de todos aquí.
Que seamos gozosos y alabando a Dios de manera tan pública que todos puedan ver y también querer servir a nuestro Dios. Y es lo que vemos aquí también al final, en el versículo 43, que ese servicio fue caracterizado por el gozo, como he dicho muchas veces, pero fíjense en el versículo 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. ¿Qué quiere Nehemías comunicar aquí? Estaban gozosos. Estaban regocijándose muchísimo. No importaba a ellos quién sabía. Estaban contentos, gozosos en su Dios. ¿Y cuánto más nosotros? Porque no estamos regocijándonos por una ciudad física con muros. Como dije, cada domingo tenemos el privilegio de reunirnos en la presencia de Dios con los demás hermanos y adorarle. ¿Qué más queremos en la vida? Eso es mucho mejor, como dice la palabra, mejor que la miel, mejor que el oro, mejor que cualquier cosa. ¿Qué mejor cosa podemos hacer los domingos que estar en la presencia de Dios adorándole? No hay nada para el cristiano verdadero que le gusta más. Llenos de gozo, llenos de regocijo por la oportunidad de poder adorar a su Dios. Entonces vemos la preparación antes de la adoración, el contenido de la adoración y finalmente vemos la aplicación de la adoración, lo que hicieron después. Eso vemos en versículos 44 a 47. Porque vemos aquí que los judíos no solamente se reunieron para adorar a Dios, sino también mostraron la realidad de su adoración por medio de sus acciones después. Había una aplicación de su adoración. ¿Qué tiene sentido? Cuando recordamos que en este momento el pueblo estaba en avivamiento todavía. ¿Qué es característica de avivamiento? Personas cambiadas, personas transformadas. Entonces, por supuesto, aplicaron su adoración a sus vidas. Aquí vemos que organizaron el asunto de las ofrendas para estar seguro que los sacerdotes y levitas recibieran lo que necesitaban. Versículo 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, entonces organizando, administrando, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ellas y de los ejidos de las ciudades, en todo, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Es decir, como resultado de su adoración, se enfocaron en sus líderes y específicamente en sus necesidades físicas. Dice el versículo 44 que eso sucedió en aquel día, o el mismo día de la adoración, o muy pronto después. Ellos no dejaron que pasara mucho tiempo antes de aplicar lo que habían escuchado. Su adoración gozosa a Dios les impulsó a poner en práctica la palabra de Dios que habían aprendido. Eso les digo, es muy importante para nosotros porque nunca queremos reunirnos aquí en adoración gozosa a Dios y después salir sin poner en práctica lo que hemos estudiado y aprendido. El aviso de Santiago es demasiado conocido, pero todavía muy fuerte. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Que otra vez es otro mensaje. Pero fíjense que la persona que piense que es cristiano, pero no pone en práctica la palabra de Dios, se ha engañado a sí mismo. Así que siempre citamos la primera parte del versículo. Pues sean hacedores, no oidores. Pero ¿qué dice la segunda parte? La segunda parte es el aviso. Porque cuando somos oidores solamente y no hacedores, nos hemos engañado a nosotros mismos. Hay personas en las iglesias cristianas que dicen que son cristianos y no lo son. Y no es porque ellos conscientemente están rebelando en contra de Dios. Tal vez honestamente piensan que son cristianos. Pero puesto que salen cada domingo sin cambiar nada nunca en su vida, se han engañado a sí mismos. El mismo Santiago también dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este versículo es muy fuerte para los jóvenes aquí. Muchos de ustedes crecieron en un hogar cristiano y saben exactamente qué hacer. Saben qué hacer.
Algunos de ustedes simplemente no quieren hacerlo. Les es pecado. Y les es peligroso también saber qué hacer y decidir no hacerlo. Es un peligro muy grande para cualquier persona. Nosotros también queremos salir de ese lugar y poner en práctica lo que hemos aprendido. A veces estamos aquí y la prédica toca la emoción. Y estamos llorando. Está bien, no hay ningún problema. Lloren siquiera. Pero no lloren aquí y salgan y no hagan nada. Pues es peligrosísimo para sus almas. Si el Espíritu Santo les convence aquí, pídele por las fuerzas para ponerlo en práctica en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar. Por supuesto, si vienes a un culto de adoración a Dios y no eres salvo, si en verdad no puedes adorar a Dios porque todavía no es tu Dios y la verdad no entiendes quién es, porque todavía quieres seguir en tu propio camino, pues aquí oramos que lo que cantamos y oramos y estudiamos sea de convicción de pecado para ti, para que reconozcas tu necesidad de un Salvador y ruegues a Él en arrepentimiento y fe. Como iglesia estamos orando que Dios nos dé el gozo de ver a nuevos adoradores en esta iglesia, porque el Espíritu Santo está haciendo su obra de salvar a su pueblo. Si estás aquí y todavía no puedes adorar a Dios, de todos modos estás muy bienvenido. Pero por favor, escucha. Entiende lo que la palabra está diciendo. Necesitas un Salvador. Solamente Cristo te puede salvar. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. La aplicación específica de este pasaje tiene que ver con asuntos financieros. Es lo que vemos, ¿verdad? La manera en la cual esos judíos aplicaron su adoración era por medio de organizar bien el asunto de las ofrendas para sus líderes. Es decir, puesto que ellos estaban recibiendo de sus líderes la alimentación que necesitaban, se enfocaron en esta parte. Porque fíjense bien, en versículo 44, explica primero lo que pasó, estaban organizando todo, y al final nos dice por qué. ¿Se dieron cuenta? Versículo 44, la última parte. Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Es decir, hay muchísimas razones válidas, importantes, por las cuales deberíamos dar a Dios unas ofrendas. Pero una razón muy olvidada es cuando nuestro gozo es tan grande con respecto a nuestros líderes que nos están alimentando con la palabra de Dios. Es lo que vemos aquí. Ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, yo no recibo mi sueldo de esta iglesia local. Por eso cuando predico eso, no es porque yo quiero más dinero. Yo no recibo ni un centavo de esa iglesia todavía. Entonces puedo predicar eso sin ningún problema, ¿no? Necesitamos entender o recordar que la manera en la cual manejamos nuestro dinero refleja algo de nuestro corazón. Necesitamos recordar la importancia de dar a Dios y su obra, ser consistentes y dar las primicias. Y aunque no, por el momento no recibo mi apoyo financiero de esta iglesia, posiblemente en el futuro, si Dios nos permita formar nuestro propio presbiterio aquí en México, voy a necesitar ayuda. O por lo menos un día en el futuro, cuando esa iglesia ya tenga otro pastor, ustedes van a tener que haber aprendido ofrendar tanto para poder apoyar a su pastor para que pueda dedicarse tiempo completo al ministerio, porque eso es para su bien. Entonces, ya sea tarde o temprano, van a necesitar ustedes aprender cómo ofrendar tan generosamente para que su pastor pueda dedicarse a la obra del ministerio de tiempo completo. Y por gozo, no a fuerzas. Esos judíos estaban gozosos en la obra que sus líderes estaban haciendo. Y por eso con gozo dijeron, entonces vamos a dar más, vamos a organizar todo eso para que ellos reciban lo que necesitan. Necesitamos hacer eso nosotros también. Hay otras aplicaciones, no solamente financiera. Vamos a ver en el siguiente capítulo que había otras áreas en las cuales los judíos luchaban después de este avivamiento. Entonces tal vez para ti la aplicación no es dar más dinero a Dios. Tal vez la aplicación para ti es dar de ti mismo a Dios. ¿Qué dice Romanos 12:1? Estamos ofrendando nosotros mismos a Dios en sacrificio vivo. De hecho, si me permiten, vamos a 2 Corintios 8 y vamos a terminar con esta aplicación.
2 Corintios 8. Un pasaje que nos enseña que sí es importantísimo ofrendar a Dios sacrificial generosamente, pero nos enseña por qué y cómo lo podemos hacer. Porque primeramente nos sacrificamos a nosotros mismos, al Dios. Vamos a leer versículos 1 a 5. 2 Corintios 8, 1 a 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Este pasaje es siempre para mí muy impactante. Esos corintios, dice, de su profunda pobreza sacrificaron. Nadie aquí está en profunda pobreza. Con respeto, y yo sé que muchos de ustedes no tienen casi nada, pero nadie aquí está en profunda pobreza. Ellos sí. Y de todos modos dice, ellos de su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad, más allá de sus fuerzas, dice. Las personas me dicen, pastor, yo no puedo dar a Dios. Más allá de tus fuerzas, dice la palabra. Pero fíjense lo más importante aquí, en versículo 5. Ellos no dieron primero su dinero, dieron primeramente a sí mismos. Primeramente a sí mismos, a Dios, y después a la ofrenda para los santos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender también. Es una lección para nosotros. Ustedes saben, no predicamos cada semana en cuanto a la ofrenda. No lo hacemos. Pero sí ha surgido varias veces en Nehemías. Y si está en la palabra de Dios, lo voy a predicar. Tal vez es porque Dios quiere convencerte de tu desobediencia en cuanto a este mandamiento. Tal vez Dios quiere convencerte de tu inconsistencia en cuanto a este mandamiento. Pero es muy probable que hay personas aquí que luchan con este tema, de desprenderse de lo que tienen, porque no han tomado el primer paso. En verdad, sacrificar todo al altar de Dios. La razón por la cual te cuesta muchísimo trabajo dar a Dios de tus primicias generosa y gozosamente es porque todavía no quieres entregar todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu familia y todo tu trabajo, todo a Dios. Esa es la razón. No puedes soltar tu dinero porque todavía estás intentando controlar tu propia vida. Y primero, no puedes. Y en segundo lugar, el orden es primero entregarte a ti y después verás cuán fácil es desprenderte de lo que Dios te ha prestado. Prestado, fíjense que digo. Porque todo pertenece a Dios. Entonces, hermanos, que aprendamos esta historia en cuanto a cómo prepararnos para la adoración, qué hacer en la adoración y cómo aplicar la adoración a las vidas después. Nuestra preparación es importantísima. Sigo animándoles a ustedes de esta forma para venir a tiempo, venir preparados, venir gozosos. Por eso tenemos el tiempo de oración a las 12:15. Porque si por cualquier razón vienes tarde, todo el tiempo para tranquilizarte, preparar tu corazón. En la adoración queremos glorificar a Dios en todo, alabarle, darle gracias, mostrar nuestro gozo. Y después, ahora, saliendo de aquí, aplicarlo. Ser hacedores. No solamente oidores. Hermanos, entiendo que no es fácil. Espero que nadie piense que es fácil para el pastor predicar eso. Ustedes entienden, espero, que antes de predicar ustedes, yo predico eso a mí mismo. Pues es tanto para mí que es para ustedes. Estoy predicando así a veces con tantas fuerzas, porque es lo que también yo necesito hacer. Que no piense que solamente porque soy pastor me es fácil venir preparado a la iglesia. Yo sé que no es fácil prepararnos. Yo sé que no es fácil aplicar la palabra. Pues si queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, esos son los 3 pasos que tenemos que tomar. Prepararnos, saber qué hacer en la adoración y después aplicarlo en sus vidas. Que Dios nos ayude a hacerlo.
Que Dios nos ayude a seguir las lecciones aquí, los principios aquí, que nos dé su ayuda, su poder para glorificarle en nuestra adoración a Él. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este pasaje, por este ejemplo de cómo quieres que sea la adoración a ti. Ayúdanos a prepararnos como iglesia, individualmente, como familias, para estar en tu casa, para estar en tu presencia. Ayúdanos a conocer quién eres. Es el Dios único, el Dios verdadero, el Dios santo. Señor, ayúdanos a entender eso y prepararnos para estar en tu presencia. Gracias por la adoración que tenemos, que creemos que es bíblica. Te pedimos que siempre puede ser así y que nos des aún más gozo cuando te alabamos juntos. Ayúdanos ahora, Señor, a aplicar esta palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Te pedimos, Señor, por cada persona aquí. Algunos están luchando con esto y necesitan ayuda. Otros piensan que eso no les aplica. Otros piensan que es extremista y legalista. Te pedimos, Señor, que obres en cada corazón conforme a su necesidad, para que podamos estar unidos en nuestra adoración a ti. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.